Bienvenidos a un nuevo programa de Más Fútbol, donde el pasado fin de semana la pelota, la redonda, fue la protagonista de la jornada después de un fin de semana como hace 15 días donde la lluvia fue la protagonista. Bueno, este fin de semana sí hubo fútbol y va a estar presente en este programa. Así es, afortunadamente salió el sol y bueno, todas las ligas pudieron tener sus actividades con normalidad. Y en la Liga Esperancina de Fútbol hubo actividad normal en el desarrollo de los partidos, pero López perdió como visitante y desechó sus posibilidades de clasificación. Santa Clara viajó a Esperanza y se trajo un empate. En Liga Galvense hubo polémicas en uno de los partidos entre Jorge Newbery y Casas. No pudieron terminar el partido y el arquero visitante tuvo que salir en ambulancia. Fin de semana dispar para los equipos sanvicentinos en Liga Rafaelina. Brown cayó como visitante, mientras que Bochazo logró un empate en Josefina. En Liga San Martín, General ganó de visitante y además tenemos todo el show de los goles de la fecha. Lo dijimos en los títulos y en los adelantos. López viajó hasta la localidad de Fran para medirse frente a Atlético. Los dos estaban fuera de la clasificación. Un empate no beneficiaba a ninguno. El que perdía casi desechaba sus posibilidades de clasificación. Atlético de Fran ganó y López ya está eliminado del campeonato. Argentino de López se jugaba una patreada fuerte en cancha de la Banda Roja de la localidad de Fran. Visitaba a Atlético de Fran bajo el arbitraje de Raúl Gómez. Los dos equipos jugaban una final en sí misma porque estaban eliminados en la zona de clasificación por entrar entre los mejores 8 del campeonato. Pero Atlético era el de la obligación mayor porque era el equipo local, pese a que arrancaría mucho mejor Argentino de López con este buen arrebato individual de Diego Redolfi previo al pase de Ávila, que el arquero Luján logra tirar al tiro de esquina con este puñetazo por sobre el travesaño. Otra vez la pelota parada iba a ser la protagonista porque Lautaro Bertelo iba a enviar el centro, la iban a devolver hacia el medio y aparecería este reclamo de penal de los hombres de Argentino de López, justamente con esta mano que había dentro del área para el equipo de López, que no cobraba el árbitro del partido Raúl Gómez, que estaba bien de frente a la jugada. Se lo perdía Sebastián Córdoba y Atlético de Fran poco a poco iba a empezar a transformarse en protagonista del partido. Bien por Pablo Ferrero, que en dos tiempos toma esta pelota, y en este caso es Gile el que va a desechar este remate donde ya no estaba Nicolás Godoy, porque en este partido había llegado a su quinta tarjeta amarilla y lo sufrió el equipo de Ariel Milacher. Tuvo la suya también de cabeza, débil, pero atajó el arquero Joaquín Luján y poco a poco Atlético fue avanzando, pero contaba con un Sebastián Córdoba errático a la hora de la definición, pese a que en esta situación iba a convertir el tanto de la diferencia, pero iba a estar anulado correctamente a instancias del juez de línea el tanto de Franco Petrucci. Con esa jugada nos íbamos a los descansos y en el segundo tiempo sí aparecerían más espacios para Atlético de Fran y por supuesto la diferencia en el marcador, en el triunfo que consiguió el equipo local. Si va a producir este error en la salida de Argentino López, el pase profundo va a ir otra vez para Franco Petrucci, que va a rematar en este caso hacia atrás para Cabrera. Pablo Ferrero el que da rebote y a Franco Petrucci el que consigue el tanto de la diferencia en el tanteador cuando apenas arrancaba la etapa complementaria del partido. Toca hacia atrás Petrucci, remata Cabrera, tapa bien Pablo Ferrero, da rebote, nadie llega a despejarla y Franco Petrucci el que convierte el tanto de la diferencia para Atlético de Fran, que buscó y consiguió lo que estaba necesitando y eran los 3 puntos. Pase filtrado, otra vez error en la defensa y Sebastián Córdoba, el eterno goleador de la Liga Esperancina que pisa ya los 40 años, rompe el maleficio de más de 1000 minutos sin convertir goles y de esta manera elude a Pablo Ferrero y pone el 2-0. Parecía bajarle ya la persiana definitiva al partido. Atlético siguió buscando, siguió teniendo sus posibilidades y la tuvo, pero la terminaba despreciando otra vez Sebastián Córdoba. Ya con un Atlético de Fran replegado, con un Argentino López obligado y apremiado porque esta derrota lo estaba dejando eliminado, buscó y tuvo sus posibilidades, pero nunca tuvo la efectividad para definirlo. Franco Martí bateaba de tiro libre, tampoco podía derrotar a Joaquín Luján, que la tiraba por encima del travesaño, y en una de las últimas jugadas del partido lo tuvo otra vez Sebastián Córdoba, pero lo terminó desperdiciando, y en definitiva, más allá de que López tuvo este tiro libre, y otra vez respondió bien Joaquín Luján, terminó siendo derrota para el equipo de Ariel Milacher. Y tuvo otra posibilidad de Atlético de Fran para buscar la liquidación del encuentro, pero increíblemente el árbitro del partido va a anular este tercer tanto, donde aparece
claramente habilitado el hombre de Atlético de Frank y era el último tanto de la jornada con el que se le bajaría la persiana al resultado. Tuvo una más Atlético de Frank, pero lo terminó desperdiciando Cabrera y en definitiva terminó siendo derrota para los dirigidos por Ariel Milacher, que con este resultado ya ven esfumadas sus posibilidades de acceder a los mejores 8 en la definición de la Liga Esperancina de Fútbol, quedando eliminado en este año 2017. Santa Clara, ya fuera del torneo hace un par de fechas, sin obligaciones en cuanto a los resultados, viajó a esta Esperanza y terminó empatando 3-3 frente a Sportivo del Norte. Siempre estuvo encima del marcador y lo terminó empatando Sportivo. Efraín Baudaña, Laureano Serra y Leandro Milesi fueron los autores de los 3 tantos del Azulado en el empate 3-3 en condición de visitante en cancha del Sanjonero. Y ahora compartimos todos los resultados de esta fecha en Liga Esperancina. Libertad cayó con Argentino de Frank 1-0. Atlético Frank, veíamos la victoria frente a Argentino de López. Sportivo del Norte y Santa Clara empataron 3-3. Central San Carlos ganó frente a Unión 3-1. Belgrano y Juventud empataron 2-2. Y Deportivo Gesler y San Lorenzo empataron con un gol. Central San Carlos ya clasificado con 44, al igual que San Lorenzo 37 y Belgrano de Sapereira con 33, son las 3 primeras posiciones. Un poco más abajo y sin clasificación todavía, Argentino de Fran 31, Unión Progresista también 31, 29 para Libertad, 28 para Atlético de Fran y Juventud de Esperanza. Ya fuera de la clasificación, Sportivo del Norte todavía con posibilidades, eliminados, Argentino de López con 21, Deportivo Gesler con 13, cierra Santa Clara con 10. Y la próxima fecha, Argentino de Frank recibirá a San Lorenzo, Juventud enfrentará a Deportivo Gesler, Unión Progresista será local frente a Belgrano, Santa Clara recibirá a Central San Carlos, Argentino de López recibirá a Sportivo del Norte y Libertad estará recibiendo a Atlético Frank. La Liga Galvense de Fútbol disputó el pasado fin de semana una nueva fecha, pero un partido con condimentos especiales. Muchos goles, muy buen partido, pero debió ser suspendido, Barbie. Debió ser suspendido, así es, faltando aproximadamente 25 minutos para que finalice la parte complementaria. Vamos a compartir las imágenes de lo que fue el partido. Allí el inicio con la entrada de las dos instituciones, el Jorge Newbery por un lado, el local, que recibía al Atlético Casas. Esto era por una nueva fecha de Liga Galvense, la fecha número 20, y un partido importante en cuanto a las posiciones y a los puntos que necesitan ambos equipos para poder llegar de la mejor manera a la etapa de playoff. Justamente el objetivo era ganar para sacar estos 3 puntos importantísimos. Esto era en el primer tiempo, un tiro libre de Acosta que el arquero visitante Drueta termina sacando con lo justo, y allí también se mostraba el arquero Seriotti que se quedaba con la pelota. Y aquí una de las primeras polémicas de la tarde, este tiro libre nuevamente de Acosta y Zapata, que es quien termina chocando en esta jugada al arquero de Casas, Leandro Drueta, el arquero que queda tirado en el piso, fuera de la cancha, lo tienen que atender y aparentemente estaría en ese momento sufriendo una convulsión. Bueno, luego de ser atendido por unos minutos, el arquero se recupera y el árbitro toma la decisión de expulsar al número 9 del verdolaga, Blas Zapata. Así que bueno, en este momento se quedaba con 10 el Jorge Newbery, y fuera de la cancha también había disturbios porque bueno, un hincha allí del Jorge Newbery discutiendo, teniendo un pleito allí con los dirigentes de Liga Galvense. Allí se lo ve a Cacho Solterman, también a su presidente Oscar Paz, teniendo algunas discusiones, otro de los chicos intentando separar. Así que bueno, durante el partido también ocurría esto fuera de la cancha. El encuentro ya se había puesto nuevamente en actividad, ya había vuelto a la normalidad y allí finalizaba el primer tiempo 0-0. Este era el resultado parcial. A todo esto el arquero Atlético Casas sí pudo recomponerse y continuar en el partido. Así es, volvió en el segundo tiempo y aquí vemos el primer gol del Club Atlético Casas que convierte Diego Romero, el primero, festeja entonces la visita, el primer gol de la tarde. Y aquí nuevamente en otra de las jugadas del partido, la falta de Rambaldo al jugador de Casas, que termina siendo penal para la visita, así lo decide el árbitro
Jesús Pascua, y quien convierte nuevamente es el 9, Diego Romero, que convierte el doblete para Casas, el doblete personal y lo que era la victoria hasta el momento. Y allí rápidamente el descuento del Jorge Newbery en los pies de Lucio Laurenti, el jugador que descontaba, y allí ya se lo veía al arquero nuevamente con dificultades. Y aquí en el segundo, el del empate para el Jorge Newbery, el centro de Acosta, y Ezequiel Stoll es quien termina convirtiendo el empate. Y luego, enseguida de esa conversión, el partido vuelve a ser detenido, y nuevamente por razones del arquero, nuevamente con dificultades de salud. El arquero que vuelve a tener dificultades para respirar, y bueno, allí sí es sacado del campo de juego para ser atendido. Y se pudo ver ya que el técnico de Atlético Casas había hecho inclusive el cambio. Así justamente es. Por el arquero. El cambio se hizo, el arquero suplente ingresó, y allí vemos que, es más, el partido continuó porque al Jorge Newbery le cobraron una falta, segunda amarilla para Lucio Laurenti, fue expulsado, todo esto al mismo tiempo en que era atendido el arquero titular fuera del campo de juego. Y allí la cosa se había puesto más complicada. El árbitro del encuentro, decíamos, Jesús Pascua, detiene el partido nuevamente. Se ven en la obligación, obviamente, de llamar a una ambulancia para que atienda a este arquero, porque había vuelto a tener convulsiones como en el primer tiempo. Y bueno, de esta manera entonces es que es llevado al hospital de nuestra ciudad en ambulancia. Y luego de esto, luego de esta situación, el árbitro decide suspender el partido, y la razón, bueno, es la que nos va a contar en un ratito él nada más, pero bueno, el partido es suspendido a falta de 25 minutos aproximadamente para que termine los 90 minutos. Sí, más que lógica la decisión del árbitro del encuentro de suspender el partido, más que nada por las condiciones anímicas en las que se encontraban los compañeros del arquero de Atlético Casas, que quizás el principal error, seguramente por voluntad propia, fue del propio arquero, de querer continuar jugando el partido, más allá de que el golpe había sido fuerte y no fue nada menor la situación de una convulsión, sobre todo en la primera mitad del partido, que fue ahí donde quizás debió haber intervenido a lo mejor sus compañeros, o porque no el técnico, para rever su situación personal y ya directamente sacarlo de la cancha. Sí, así es. Bueno, justamente el técnico Walter Rodrigaño nos decía esto, que él, el arquero en realidad, luego del primer tiempo, en el entretiempo se había sentido mejor, estaba recuperado, con ganas de seguir jugando, y bueno, ellos tal vez no tomaron la decisión de dejarlo fuera, de hacer el cambio antes, lo dejaron continuar, y bueno, luego también se vieron entonces estas repercusiones de lo ocurrido en ese primer golpe. Todavía no hay una decisión oficial en cuanto a cómo se va a continuar con esta situación referida al partido, porque no hay comunicado oficial de Liga Galvense de Fútbol. Pero extraoficialmente, ¿qué es lo que se puede decir? Bueno, en realidad estuvimos hablando con Oscar Paz, y lo que él nos decía es que todavía no ha salido el boletín oficial. Sí, el partido va a continuar porque, bueno, fue suspendido por una razón extra futbolística, no por algo que haya ocurrido dentro del campo de juego o algún disturbio allí, así que el partido va a continuar. Lo que todavía no se sabe es la fecha, pero sí tiene que ser antes de que termine la última fecha de esta fase regular. Y lo decías antes, hablamos con el árbitro del encuentro, el señor Jesús Pascua, y comenta justamente el porqué de la suspensión del partido, faltando 25 minutos. A los 20 del segundo tiempo, el jugador número 1 del club visitante comenzó a convulsionar. La situación se hizo cada vez más complicada, tuvimos que llamar a la ambulancia, se tuvo que retirar y estaba en peligro su vida, por eso la mejor decisión es suspender. O sea, primero está la vida de las personas y después está el juego. Y en el primer golpe había sucedido una situación, pero después se recuperó el arquero, entonces parecía todo como que seguía por los carriles normales, entonces se continuó jugando. Y después, cuando sucede esta situación, ya era insostenible, el partido no se puede jugar más. Y ahora está yendo a un nosocomio acá de la localidad y no sé, después esperemos que se recupere favorablemente. Queda a criterio del Tribunal de Disciplina, seguramente lo programarán para otro día, pero sí, seguramente se va a jugar. En Liga Galvense de Fútbol, el resto de la fecha, la 20ª, tuvo el triunfo de Vecinal Manuel Gálvez 1-0 como visitante sobre Ceci. Sportivo Arijón le ganó 1-0 a Unión. La Pepita no pudo como local, cayó derrotado 2-0 frente a Irigoyense. Goleada
4-0 de Santa Paula frente a 9 de julio. Atlético Belgrano ganó por la mínima frente a Barrio Oeste como local. Y lo visto anteriormente, suspendido a los 20 minutos del segundo tiempo, el empate 2-2 de Jorge Newbery Casas. La tabla de posiciones, Irigoyense continúa y se aleja como único puntero con 42 puntos, con 36. Sigue Unión, 33 para Ceci y Sportivo Arijón, 32 suman Santa Paula y Belgrano, y también Atlético Belgrano, 29 para el Jorge Newbery, 25 para Casas, que todavía no han sumado puntos del partido. La próxima fecha va a ser la fecha número 21, Atlético Casas se va a medir frente a Ceci. Vecinal Manuel Galvez frente a Atlético Belgrano, La Pepita Unión, Barrio Oeste 9 de julio, Irigoyense, Jorge Newbery y Santa Paula, Sportivo Arijón. Tenemos los jugadores, tenemos las canchas, tenemos todo el fútbol argentino. Viví con Divox todos los partidos de la nueva Superliga. Tenemos 2 nuevas señales en HD. Acércate a nuestras oficinas, consultá por el Pack Fútbol y armá el mejor equipo. Viví todo el fútbol argentino en Divox. La primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol disputó el pasado fin de semana una nueva fecha y Brown viajó hasta Rafaela para medirse frente a Sportivo del Norte y se trajo 3 puntos importantísimos en su búsqueda de la tabla de posiciones porque se encuentra expectante a 6 puntos del puntero. Y tenemos obviamente todos los resultados de esta fecha número 8, donde Florida venció de visitante a Benur 1-0, Atlético Rafaela y Unión empataron 1-1, Brown, decíamos, la victoria frente a Sportivo del Norte 2-0, Peñarol venció a Ferro 2-0, Deportivo Ramona ganó frente a 9 de julio 1-0 y Libertad de local cayó con Quilmes 2-1. La Liga Rafaelina tiene un único líder como es Peñarol, de Rafaela suma 19 puntos y un único escolta como es Ferro con 17. Argentino de Quilmes suma 15, Deportivo Libertad, al igual que Brown de San Vicente, suman 13 puntos. Atlético Rafaela 12, al igual que Florida. Unión de Sunchales suma 11 junto con Argentino de Humberto. 9 de julio también suma 11 puntos, 10 para la Hidráulica y Deportivo Ramona en la tabla de posiciones, cerrando 4 puntos para Sportivo del Norte, 2 para Sportivo Benur. La próxima fecha, Argentino recibirá a Benur,
Quilmes enfrentará a la Hidráulica, 9 de julio será local frente a Libertad, Ferro estará recibiendo a Deportivo Ramona, Brown de local frente a Peñarol y Florida en Crucellas frente a Atlético Rafaela. La primera vez de la Liga Rafaelina está entrando en su etapa de definición en lo que es la tercera fase de este campeonato. Brown, con la cabeza puesta en las semifinales del torneo absoluto, jugó en condición de visitante y consiguió un empate. Con quien hablamos es con el autor del único tanto del Club Bochófilo Bochazo de San Vicente, Matías Jaime. Sería un partido complicado, ellos tuvieron un juego asociado muy bueno, que nos complicó por momentos, pero bueno, pudimos empatarlo y después aguantarlo hasta el final. Bueno, una cancha muy difícil también, siempre fue la de Josefina, ¿eh? Sí, siempre costó esa cancha. Ellos por el juego que realizan de movimientos y demás son muy gastadores para lo que somos los defensores, pero lo pudimos controlar. Creo que no pasamos mucho sobresalto durante el partido y el empate estuvo bien. Y es un rival que pelea arriba también, ¿no? Es un rival que pelea las últimas posiciones. Sí, ahora bueno, está en la clasificación, está entrando entre los 4 que vamos a definir. Si bien faltan 2 fechas, ellos pelean ellos y por eso nos complicaron tanto. Y lo bueno del Bochazo es que no, a pesar de que le convirtieron, nunca entró en la desesperación. No, eso lo venimos manejando. Creo que sacando el partido de Santa Clara, ya que nos hicieron en 10 minutos 3 goles, creo que ningún otro equipo pudo hacer eso porque lo principal nuestro es la paciencia y bueno, nosotros sabemos que los delanteros nuestros en algún momento van a convertir. Restan 2 fechas, ¿qué le queda a Bochazo? No, por la posición que estamos ahora es usarlos como para practicar y para ir midiendo los movimientos y esperando el rival, que creemos que va a ser Santa Clara, pero bueno, todavía no está definido. El resto de la quinta fecha tuvo el empate entre San Martín y Zenón Pereira, 1-1. Deportivo Josefina y Bochazo, el empate, lo habíamos dicho. Atlético María Juana también empató 1-1 frente a Talleres en el Clásico. Y Sportivo Santa Clara fue el único que ganó en la jornada, fue 2-0 como visitante de Argentino. La tabla de posiciones, Sportivo Santa Clara es el puntero con 12 puntos, Deportivo Josefina le sigue con 8, 7 para Atlético María Juana, 6 suman Bochazo y Argentino de Vila, también Talleres de María Juana con 6 puntos, 5 para Zenón Pereira y con 2 cierra San Martín de Angélica. La próxima fecha va a ser la penúltima de esta tercera fase, donde Argentino de Vila se va a medir frente a San Martín, Sportivo Santa Clara, Atlético María Juana, Talleres de María Juana frente a Deportivo Josefina y Bochazo frente a Zenón Pereira. En una nueva fecha de Liga San Martín General se trajo un importante triunfo de Carlos Pellegrini. Allí enfrentó a Americano y terminó ganando 2-1. Con la firme idea de treparse al lote de punteros, sabiendo que era una fecha clave, General visitó la cancha de Americano de Carlos Pellegrini en un encuentro duro y difícil, y en el mismísimo Roberto Toraglio, General se alzó con el partido. En un primer tiempo sumamente intenso, el segundo tiempo tuvo jugadores expulsados, pero emociones por todos lados porque General sería el que arrancaría, jugando mejor y teniendo las situaciones más claras, como en esta, donde el árbitro al principio deja seguir la jugada y después, pese a que parece diluirse la situación, llegaría el primer tanto, el de la diferencia para el equipo dirigido por Martín Ligori, que rápidamente se ponía en ventaja a los 2 minutos, con el tanto de Nicolás Santini, que ponía el 1-0 para General. En la etapa inicial, la pelota que la ganan sobre un costado, la devuelven hacia el medio, y es el propio Nicolás Santini el que pone el 1-0 para el visitante. No da la pelota por perdida, el lateral de General San Martín gana la lucha y por supuesto a los 9 minutos envía el centro para que Ariel Madera ponga el 2-0 para General San Martín, pese al reclamo y la protesta que le propinaban los hombres de Americano por una supuesta mano de Madera del General San Martín en este centro. Y en esta jugada rápida parece no verse, se estira la mano del jugador de General, pero no se aprecia claramente si hay o no mano. Y a instancias del juez de línea, el árbitro del partido convalida el gol del albinegro y terminaba siendo la sorpresivo triunfo por 2-0 para el equipo de San Martín de las Escobas, pero el polanco rápidamente iba a intentar descontar y antes del entretiempo General se va a quedar con un jugador menos,
pese a que el equipo de Americano, siendo local, metía presión y llegaría al descuento con este penal que comete el defensor del General San Martín. Convalida esa falta el árbitro del partido y desde los 12 pasos es Jorge Gamboa el que pone el 2-1, pese a que el intento de Franco Genovesio casi logra enviarlo y sacarlo. El remate fue casi al medio. Genovesio fue bien esquinado en su intento de retener la pelota. La pelota fue hacia el medio, la rajuneó con los pies, pero nada pudo hacer y era el tanto del descuento en el primer tiempo. Esta buena jugada de Santini que se va a penitas por encima del travesaño en lo que podía haber sido el tercer tanto de la tarde. Otra vez con un buen pase filtrado, el conjunto de Pellegrini iba a tener la suya, pero Franco Genovesio iba a querer transformarse en figura y bajarle la persiana a su arco. Lo dicho, esta infracción va a ser la doble tarjeta amarilla para el jugador Lautaro Morán, que vería la tarjeta roja en el albinegro y antes del primer tiempo dejaría a su equipo con un hombre menos gracias a esta doble tarjeta amarilla que le propinó el árbitro del partido, Jorge Rull. Por supuesto, con las obligaciones propias del resultado, ya en la etapa complementaria, Americano iba a salir en busca de la victoria e iba a tener su gol, pero iba a estar anulado a instancia del juez de línea esta situación por esta jugada donde más allá de que la pelota ya parece bastante avanzada, parece estar bastante pasos más adelantado que la última línea de General. Americano, por supuesto, seguía yendo hacia adelante y entre Franco Genovesio y el palo, en este caso, le impedían el tanto del descuento al equipo local, apremiado con la obligación de ganar para treparse al lote de punteros. Desperdiciaba situaciones en la ofensiva y General, de contragolpe, también iba a tener sus posibilidades como para intentar ampliar la diferencia en el marcador. Buena jugada colectiva, pero en este caso es Santini el que no puede definir de manera correcta porque entre el defensor y la poca fortuna la definición terminaban impidiendo que sea en gol. Acá iban a llegar 2 expulsiones, una jugada polémica por todos lados. Más allá de todos los empujones, las idas y vueltas, el árbitro del encuentro, Jorge Rull, se tomó su tiempo para definir a quién echar y fue uno por lado. Los dos involucrados en esa situación vieron la tarjeta roja Andrés Cedrán en el equipo visitante, mientras que en el local Emanuel Rolón vio el cartón rojo. Y se terminó el partido nomás y terminó siendo triunfo para el General San Martín, que lo trabajó mucho desde el arranque del partido y lo supo aguantar hasta con 9 jugadores en un reducto muy difícil. Esta fecha había comenzado el 8 de septiembre con el clásico de la localidad entre El Expreso y Trebolense. Además, se completó el pasado fin de semana con un show de goles donde se resalta el triunfo de los Cardos y la goleada de Atlético San Jorge. San Martín de Carlos Pellegrini derrotó por 1-0 con gol de Cristian Gorosito a la Juve de Cañada Rosquín. Triunfazo del conjunto de San Martín de Carlos Pellegrini en condición de visitante, que le da la posibilidad de esta manera a General San Martín y a Juventud Unida de ser los líderes de la zona B con 7 puntos, escolta San Martín con 6, Americano 5, Deportivo Mitre con 4. La próxima jornada va a ser la primera de la rueda clausura, donde General va a recibir en el clásico a Juventud Unida. Deportivo Mitre frente a Americano, libre será San Martín de Carlos Pellegrini en esta zona. Después de 3 derrotas al hilo, la Emilia logró sumar los primeros 3 puntos en el torneo clausura tras superar por 1-0 a Juventud Guadalupe. El triunfo de San Jorge del día lunes en la goleada por 5-0 Unión Los Cardos le dieron la posibilidad de ser el único escolta, donde Atlético Sastre manda con 12 puntos, 7 para San Jorge, 4 Guadalupe, 3 para Unión Los Cardos y la Emilia en esta zona. En la Fortaleza del Sur, Unión Los Cardos le sacó el domingo pasado el invicto Atlético Piamonte al imponerse en la Fortaleza del Sur en condición de local por 3-1. Arrancaría mejor el equipo de los Cardos porque se iba a poner en ventaja con esta buena jugada individual de Ignacio Vasallo, que pondría el 1-0 transitorio. Ya en la etapa complementaria, otra vez ampliaría la diferencia Ignacio Vasallo para poner el 2-1, mientras que con tiro desde los 12 pasos y luego de este penal cometido por la defensa del equipo de los Cardos, iba a tener su posibilidad de descontar el equipo de Piamonte y lo iba a hacer a través de Adrián de León, que consiguió el descuento transitorio, pero la diferencia y el resultado definitivo lo iba a poner el conjunto local en la segunda mitad, ya caída la noche, aprovechando el error de la defensa del conjunto visitante, y sería Cristian Sarich el que pondría el 3-1 para el triunfo de Unión Los Cardos sobre Piamonte. El otro puntero es Trebolense, que en el adelantado de la semana pasada, el partido jugado el viernes 8 de septiembre, venció 2-1
a El Expreso en el Gigante de la Departamental. La tabla de posiciones tiene 2 líderes en esta zona C. Son Piamonte y Trebolense, ambos con 7 puntos. Unión Los Cardos 5, El Expreso 4 cierra, Susanense con 3 unidades. Bueno, y llegamos al final de esta edición de Más Fútbol, donde decíamos, pudimos llegar a todas las ligas porque han tenido actividad normal, mucho fútbol y muchos goles para lo que fue este fin de semana. Se empieza a poner picante cada uno de los campeonatos porque estamos ya en etapa de definición. La semana próxima seguimos con un nuevo programa de Más Fútbol. Muchísimas gracias.